Bueno, no, estamos en Venezuela, ¿no? ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Pero bueno, ya llegó la corriente de la planta. La gente de otros países no nos entiende. No, no son capaces de entender eso. Pero aquí se nos va el momento y llega cuando quiere. Y se va cuando quiere. Y gracias a la revolución bonita. Pero bueno, vamos a comenzar. Hoy me han pedido que hable sobre la iglesia. Voy a tratar de hablarles sobre la iglesia. Ciertamente a los protestantes no les importa mucho la iglesia, a los ateos tampoco. Y dicen eso no vale la pena ni para la salvación, y Dios no tiene iglesia, Dios no quiere iglesia, la iglesia nos salva, todas las iglesias son iguales. Mil estrategias para salirse de la iglesia y para apartar a la gente de la iglesia. Yo no vengo a hablarles a ustedes de lo que dice el libro, no. Yo vengo a hablarles lo que dice Dios en su sagrada palabra. Y no le voy a leer la Biblia católica cuando debería hacerlo. Le voy a leer la Biblia protestante porque a través del internet tenemos miles de protestantes que nos siguen. Me odian, pero les gusta escucharme. Y les gusta escucharme porque les hablo con la palabra de Dios y poco a poco Dios lo va convirtiendo. Miles se han convertido. Entonces eso para mí es una alegría, un gozo. Entonces les predico con la palabra de Dios. De modo que, hermanos, yo no voy a inventar nada. Yo solamente les voy a mostrar lo que nuestra Santa Madre Iglesia Católica nos enseña. Y ustedes van a comparar con la Biblia y van a ver con la lupa que es exactamente lo que en la Iglesia Católica se nos enseñó. Y van a ver la distancia que hay entre los protestantes y la Biblia. Ellos cargan la Biblia, pero no saben lo que dice la Biblia. No leen la Biblia, no obedecen a la palabra de Dios. Pruebas tengo y se lo voy a comprobar hoy. Hoy voy a comenzar con la cita de 1 de Timoteo capítulo 3, versículo 15. No importa. Con tal y sepa buscar allí en la Biblia. Primera de Timoteo capítulo 3, versículo 15. Para ver cuál es el primer impacto que nos llevamos hoy sobre la iglesia. Que repito que para los protestantes dice, eso no importa. La iglesia no salva, la iglesia no es importante, Dios no tiene ninguna iglesia. Entonces, ustedes y yo vamos a comprobar qué dice Dios en su palabra. Voy a utilizar la lupita, si quiere pase para allá, hermanita, para yo poder trabajar para este lado. Ajá. Vamos a ver con lupita qué es lo que dice la Sagrada Escritura sobre la iglesia. Punto. Y vamos a compararlo con lo que dice la Iglesia Católica y lo que dicen los protestantes. Primera de Timoteo 3:15. Para que si tardó sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios. Es que la iglesia de No. Dios... Me comió unas palabritas ahí. ¿Qué es la iglesia? Otra vez. Que es la iglesia de Dios. Ajá. Escuchen. Aquí encontramos lo que es la iglesia. ¿Qué entiende Pablo por iglesia? ¿Qué nos enseña sobre la iglesia? Para que usted y yo tengamos presente. Otra vez, vamos a oírlo. Para que si tardó sepas cómo debe conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia. Aquí. ¿Qué es la iglesia? La casa de Dios. Esto les aseguro que no lo escribí yo. Yo no había nacido.
Pero esto está escrito en la palabra de Dios. La iglesia es la casa de Dios. ¿Qué entienden ustedes por la casa de Dios? ¿Donde Dios habita o donde Dios no habita? Donde Dios habita. Segundo, la tapita de esta no. Segundo, ¿es importante o no es importante la casa de Dios? Bueno, pues San Pablo, para que los protestantes se den cuenta que la iglesia sí es importante, dice que la iglesia es la casa de Dios. ¿No les dice nada a ustedes eso? Para mí es mucho. Que la iglesia sea la casa de Dios. Ahora pregunto, ¿ustedes quieren estar en la casa de Dios? ¿Y qué es la casa de Dios? La iglesia. Pregunto, ¿es importante la iglesia? Que venga un protestante y me diga que la iglesia no es importante. Me le río en la cara, me le burlo y le digo a Petronilo, le patina el coco, le patina el coco, le patina el coco. ¿O no? Si la Biblia Reina Valera, que es la Biblia de los protestantes y es palabra de Dios, no puede fallar, dice que la iglesia es la casa de Dios como un protestante, por eso se le llama protestante. ¿Cómo un protestante se atreve a decir que la iglesia no es importante? Que Dios no tiene ninguna iglesia. Pero ¿cómo? Aquí dice, si me tardo para que sepa cómo portarse en la casa de Dios, que es la... Entonces, ¿cómo me viene a decir que no? El católico se deja guiar por la iglesia de Cristo. Y la iglesia de Cristo dice, sí, Cristo tiene una iglesia. Ahora, a los protestantes les conviene decir que Cristo no tiene ninguna iglesia. Porque si Cristo no tiene ninguna iglesia, todas las iglesias valen. Todas las iglesias son iguales, ninguna la fundó Cristo. Pero si ven en la Biblia que Cristo fundó una iglesia, entonces los protestantes están en problemas, porque están en otra iglesia que no fundó Cristo. Observen entonces que San Pablo es claro y le escribe a Timoteo, si me tardo para que sepa cómo tiene que portarte en la casa de Dios, que es la iglesia. Si usted se sale de la iglesia, ¿de dónde se sale? De la casa de Dios. De la casa de Dios, que significa la familia de Dios, donde Dios habita con los suyos, que es la iglesia. Pero ojo, no dice así que es la iglesia punto y aparte. No, hay una explicación más. Hay una explicación más. Que es la iglesia, que es la iglesia del Dios viviente. ¿qué significa la iglesia del Dios viviente? ¿Que le pertenece a quién? ¿Que la fundó quién? Entonces miren, Lupita, Dios tiene una iglesia, ¿cómo sabemos? Porque Pablo dice, si me demoro para que sepa cómo tienes que portarte en la casa de Dios, que es la iglesia. Podría quedar hasta ahí, pero no quedó hasta ahí. Puso la iglesia del Dios viviente para diferenciarla de la iglesia de los testigos de Jehová, de los pentecostales, de los adventistas, de los mormones, de Elena de White, de Martín Lutero, de José Smith, de cualquier tonto que se le ocurra fundar otra iglesia. Pero San Pablo, para evitar eso, dice que el Dios vivo tiene una iglesia y que ustedes y yo debemos saber cómo portarnos en la casa del Dios vivo, en la casa de Dios, que es la iglesia, no de Martín Lutero, sino la iglesia, la que fundó Dios mismo, Jesucristo,
La iglesia del Dios vivo, no la que fundó José Smith. Es la iglesia del Dios vivo donde yo tengo que estar. No la iglesia de Carlos Parán. Es la iglesia del Dios vivo. No la de Russell. No, es la de Cristo, Dios vivo. ¿Lo ven o no lo ven? Ahora yo no sé cómo hace un protestante para abandonar la iglesia del Dios vivo e irse con la iglesia de un tonto que funda su propia iglesia y que tiene 50 años o 100 años. Cualquier persona creyente que se aferre a la palabra de Dios puede darse cuenta que Dios tiene una iglesia, le pertenece. Por eso coloca la iglesia del Dios viviente. La iglesia del Dios viviente. ¿Qué es lo que no entienden de ahí? ¿Qué es lo que no entienden? La iglesia del Dios viviente. En esa iglesia yo quiero nacer, yo quiero vivir y yo quiero morir. Si ustedes no, pregúntenme si me importa. Yo quiero nacer en esa iglesia, gracias a Dios y a mis padres, nací en esa iglesia, vivo en esa iglesia y quiero morir en la iglesia del Dios viviente. Naguará, ¿no les dice nada? Pobre de los protestantes que nacieron en la iglesia del Dios viviente y van a morir en la iglesia de Martín Lutero, Carlos Parán, José Smith, Elena de White. Pobrecitos, los engañaron. No supieron cómo portarse en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios vivo. Por eso yo tengo compasión de los protestantes. A mí me dicen que yo odio a los protestantes, que yo trato mal lo importante a los protestantes. Yo amo a los protestantes. Y porque los amo, les digo, oye, se salieron de la iglesia del Dios viviente para seguir una secta. Eso no les sirve. Despierta, reacciona, use este cerebro que Dios le dio. Es más, le doy capítulos y versículos con la propia Biblia de ellos para que vean y entiendan. Entonces yo no los odio, yo los amo. Y porque los amo, los invito a salir del error. Pero cuando San Pablo dice, para que si me demoro sepan cómo portarse en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios vivo, significa no deben estar en otra iglesia que no sea la iglesia del Dios vivo. La tentación en el camino de la vida es salirse de la iglesia del Dios vivo e irse a cualquier otra iglesia. ¿Y por qué Pablo dice que la iglesia es del Dios vivo? Porque el que la fundó fue Jesucristo, que es Dios. ¿Se acuerdan cuando la fundó, no? ¿Cuál es la cita? Mateo 16, 18. Tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré la iglesia del Dios vivo. ¿Me captan la idea? ¿La tiene, compadrito, la cita? Déme aquí. Ajá. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca... Lo está diciendo Jesús, que es el Dios vivo, y sobre esta roca... Edificaré mi iglesia. El mismo Dios, Jesucristo, el Dios vivo, está fundando su propia iglesia. Y dice Pablo, si me demoro, no se dejen engañar. Sepan cómo tienen que comportarse en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios vivo. Queridos católicos, esa iglesia lleva 2000 años. ¿Y cómo sé yo que la iglesia de los protestantes no es la iglesia del Dios vivo? Sencillo. Busquen en la historia quién la fundó, cuándo la fundó, cuántos años lleva. Cuando Cristóbal Colón llegó a nuestra tierra, año 1492, ¿cuántas iglesias existían?